las visitas de campo para toma de datos, de identificación. Y nos faltan, creo, 3 que tenemos un plan que espero se pueda hacer el otro lunes. Esperamos que no haya cambios. Un poquito vamos a adentrarnos en este tema de lo que estamos haciendo. Ya, entonces, esta cosa me estorba. Ya, estamos haciendo nosotros ahora con ustedes la toma de datos para estudios cuantitativos de vegetación, que normalmente lo aplicamos pues, en áreas naturales, en bosques, o en otro tipo de vegetación que no sea bosque, puede ser también si son sabanas, aunque la metodología puede cambiar un poco, pero los índices son los mismos. Entonces lo hacemos para cuantificar la diversidad biológica, la diversidad florística en esa zona, pero también lo podemos hacer para tener datos si vamos a restaurar, si vamos a reforestar un ecosistema que de repente fue intervenido, ¿no? Si hicieron un proyecto, una planchada, limpiaron la vegetación y ahora queremos ya restaurarla porque ya están haciendo el abandono. Entonces, ¿cómo saber qué especies hay que colocar ahí para volverlo como era antes? Pues primero hay que saber lo que hay alrededor, ¿no? Hay que identificar las plantas que viven naturalmente por ahí. Y luego hay que hacer algunos cálculos, y eso es lo que estamos haciendo ahorita, los cálculos. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de estos cálculos, nos referimos a en realidad no es tan necesario llegar al IBI, pero el IBI, como dice acá, el índice de valor de importancia, nos trata de cuantificar el peso ecológico que tiene una especie en un ecosistema. ¿Ya? Entonces, para calcular el IBI, lo que hacemos primero es determinar algunos indicadores, ¿no? Un indicador como la abundancia, la frecuencia y la dominancia de las especies. Entonces, hay 3 indicadores que normalmente se usan para estudios ecológicos. Entonces, si voy a calcular el IBI, necesito tener todos estos 3 indicadores. ¿Ya? Nosotros ahorita estamos haciendo, vamos a hacer 2 de ellos nomás, porque para hacer uno de ellos nos falta datos. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos indicadores tiene su cuantificación en valor absoluto y también en forma relativa. ¿Ya? Entonces, la abundancia también, también algunos personas, algunos técnicos la pueden o la llaman muchas veces, en lugar de abundancia, dicen densidad. Entonces, abundancia o densidad se entiende que es lo mismo. Y se refiere al número de individuos de una especie en relación al número de individuos totales que hay en una parcela que uno decide evaluar, ¿no? Entonces se calcula en base al número de individuos por especies. Cuando es absoluta, lo único que uno hace es contar todos los individuos que existen en esa parcela, y esa es la abundancia absoluta. Y para hacer la relativa, lo que hace es hacer una proporción. Entonces, mediante una regla de 3 simple, hacemos nuestra proporción. Y entonces, en realidad, los cálculos son muy elementales, porque lo que hacemos son reglas de 3 simples. Nada más. La frecuencia de una especie mide la distribución de esta especie en este ecosistema, ¿no? Entonces mide si tiene si tiene frecuencia alta, quiere decir que está pues homogéneamente distribuida, ¿no? En toda la parcela, digamos, o en todo el ecosistema. Pero puede que tenga frecuencias bajas, ¿no? Lo que significa que está concentrado así por manchas, ¿no?
Y finalmente la dominancia. La dominancia lo que mide es el área que cubre una especie en una parcela, el área que ocupa, ¿ya? Su nicho ecológico. Eso significa la dominancia, ¿ya? Y se calcula en base al área basal del tronco, ¿ya? Nosotros ahorita estamos haciendo una práctica para calcular el, el área de la copa, ¿no? Pero eso se hacía antes para hacer este índice, pero luego ustedes verán que no es tan sencillo calcular el diámetro de la copa porque se interfiere, se cruza con otros árboles y entonces resulta más moroso. Así que para evitar eso, se calcula simplemente el espacio del tronco que ocupa ese árbol. ¿Ya? Entonces, igual tiene un número absoluto y un valor relativo. Entonces, cuando de dominancia, lo que vamos a calcular en realidad es el área basal. El área basal. Y si tenemos un círculo, ¿no? Porque este sería el tronco que estamos midiendo nosotros. Esta es el área que ocupa esta especie aquí. Nosotros estamos midiendo el perímetro, ¿no? Hemos medido con nuestras cintas, le hemos dado la vuelta al tronquito y hemos medido, ¿no? Y hemos visto que varios de ustedes estaban confundidos, ¿no? Y estaban midiéndome en pulgadas, ¿no? Pulgadas. Entonces, pulgadas. No es lo mismo que centímetros. Entonces, no confundir porque no es lo mismo, ¿no? Una pulgada que un centímetro. El centímetro, pues, es la unidad del sistema internacional, ¿no? La pulgada más la usamos en cuestiones de madera, ¿no? Y en cuestiones, creo, de mecánica, cosas así, ¿no? Medidas de fierro, esas cosas así. Pero cuando ustedes tienen un flexo, en ese flexo vienen las dos unidades, ¿no? Vienen pulgadas y vienen centímetros. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál de estas dos unidades es más grande? La pulgada. Claro que sí, la pulgada es más grande que el centímetro, ¿no? Bueno, y estoy enfatizando eso porque he visto en varios que estaban confundidos con este tema. Entonces la pulgada es la más grande, pues, ¿no? Así que si en el flexo veo los números grandotes, tiene que ser pulgada, ¿no? Y nos damos cuenta porque en uno de esos espacios grandotes van a entrar ¿cuántos centímetros? Una pulgada equivale a ¿cuántos centímetros? 2.24. 2,54. Entonces, una pulgada tiene 2,5 centímetros. Así que en una pulgada van a ver 2,5 centímetros, ¿no? Ya el 4 no se ve, ¿no? En el flexo que usamos nosotros. ¿Ya? Entonces, pero esa es la relación. ¿Ya? Entonces, no se equivoquen los que van a estar midiendo luego, ¿no? No van a medir en pulgada y se confunden. Entonces, calculamos el área de esa circunferencia. Y pues hay varias formas de calcularlo, ¿no? Yo uso, por ejemplo, el área basal igual a con el diámetro. En realidad no necesitamos el diámetro, pero en forestal se usa mucho el diámetro. Es pi cuarto por el diámetro al cuadrado, ¿no? Y esa formulita es la que tengo que usar para calcular la dominancia absoluta. Entonces, área basal es dominancia absoluta. El área basal es la dominancia absoluta. Es lo mismo.
O sea, en realidad lo que medimos es el área de un árbol, el tronco de un árbol. Bueno, y eso lo vamos a calcular pues en su casa, ¿no? Con una calculadora o con un Excel. Para cada individuo. ¿Ok? Entonces, por eso es que medimos uno por uno los árboles. Lo que no vamos a poder encontrar nosotros, determinar es la frecuencia. Porque para la frecuencia tenemos que tener parcelas, cuadrantes. Y eso no tenemos más que una sola. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace este ejercicio, este cálculo en una vegetación natural, pues toma una parcela y dentro de esa parcela la vuelve a dividir en subparcelas. Normalmente lo que uno hace es, lo tradicional o lo estándar, es parcelas de 1 hectárea. ¿Ya? Entonces, en un bosque cualquiera, hemos hecho bastante con el Museo Norquén, entonces tenemos parcelas en varios lugares de Bolivia, bosques, sobre todo en parques. Ya las parcelas normalmente son de 1 hectárea, ¿no? Porque 100 metros por 100 metros es 10.000 metros, es 1 hectárea. O puede ser también 20 metros por 500 metros, ¿no? También es 1 hectárea, ¿no? Entonces, uno decide en base a las condiciones de cada lugar. Ya, por ejemplo, si hay pendientes, no voy a poner mi parcela alargada, ¿no? Sobre la pendiente, porque con la pendiente cambia la vegetación. Entonces, lo que uno quiere siempre es tener datos de un ecosistema un poco definido, seleccionado, no que haya mezclas. Ya, entonces, pero de todas maneras uno decide ya en el campo cuál forma, o puede tener otra forma, ¿no? Pero lo importante es que es 1 hectárea. Y luego lo partimos eso en unidades de levantamiento. Entonces, cada cuadrito nosotros llamamos unidades de levantamiento o subparcelas. También se le dice subparcela, porque la parcela es el total. Entonces, por ejemplo, si es 100%, aquí hay 25 unidades de levantamiento. Esto es lo que usamos nosotros para calcular la frecuencia. Entonces, yo no podré calcular frecuencia porque no tengo ese dato. No tenemos un cuadrado, ¿no? Así que, por ejemplo, si aquí crece la especie A, acá crece también la especie A. Pero acá también crece la especie A. Y acá crece la especie A, pero hay 2 árboles de la especie A. Y aquí de repente hay 1, 2 y 3 árboles. Entonces la frecuencia absoluta son las subparcelas. 1, 2, 3, 4, 5 subparcelas. Esa es la frecuencia absoluta. O sea, son los espacios. Por eso marca la distribución de las especies. Entonces, cuando calculamos frecuencia, hacemos eso. Nosotros no vamos a poder hacer porque no hemos subdividido la parcela. Pero tampoco tiene sentido porque la mayoría de nuestras plantas no son naturales, ¿no? Han sido cultivadas en esa zona. Entonces, me digo que no tiene sentido hacer frecuencia. ¿Ya? Y la frecuencia relativa no es más que relacionar esta frecuencia absoluta de esta especie A con el total. Entonces, para todas las especies que hay aquí, lo que hago es hacer la proporción cuando significa. Por ejemplo, si de todas las especies que hay acá, sumando su frecuencia, esta absoluta, me llega aquí que la frecuencia para todas, la frecuencia absoluta total, digamos, para todas las especies es de 120. Entonces, lo que hago es simplemente relacionar, ¿no? Para la especie A, sería la frecuencia. A ver, vamos a decir simplemente que 120 es el 100%, porque son todas las frecuencias. Y 5, no sabemos qué será, pero será la frecuencia relativa
de la especie A. ¿Mm? Así que hacemos eso y vamos a tener la frecuencia relativa de la especie A. ¿Mm? Y por supuesto, si le quito un 0, le quito un 0. Aquí me va a quedar 5 y aquí me va a quedar 6. ¿Y cómo va a quedar esto? 5 por 5, 25, partido entre 6, ¿no? O sea que va a ser 4 y algo, ¿no? 4, no sé cuánto, ¿no? 4, no sé, cuánto, algo. ¿Qué por ciento? Entonces, las frecuencias relativas siempre se miden en porcentaje, porque no es más que una proporción. Y todos los índices miden en proporción, ¿ya? En su forma relativa. Ok. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces aquí, por ejemplo, para objetos de cálculo hemos simulado que hay esta cantidad de parcelas, de unidades de levantamiento, 25. Y hemos simulado que hay estas especies: Picrania, monifolia, Pouruma, no sé qué cosa, son las iniciales de especie, ¿no? En esas parcelas, ¿no? Esto, para fines de cálculo. Entonces, aquí en este trabajo, obviamente tomamos solamente individuos que tienen más de 10 centímetros de diámetro, identificamos y registramos el diámetro. Esos 3 datos hacemos, que es lo que venimos haciendo con ustedes. Eso hicimos en el campo alguna vez con sus compañeros. Y ustedes también están haciendo lo mismo. Y cuando ustedes hagan su informe final, también deberían tener algunas fotos en su informe, ¿no? De cómo trabajaron. Ok. Para que después yo las publicite cuando haga mi materia con otros grupos. No, no es cierto. Todas las fotos siempre, no muchas, ¿no? Pero siempre las figuras un poco relajan, hacen más bonito un informe. Bueno, entonces, supongamos que de esa parcela anterior salieron esos datos. Eso es lo que le decía. PM era Picrania moneifolia, el nombre científico de una especie. P. Macro era el otro, era Pseudobombax marginatum. ¿Y qué fue lo que hicimos? En el campo medimos su diámetro. Bueno, en realidad nosotros hemos medido perímetro primero y luego tuvimos el diámetro, ¿no? Entonces medimos el diámetro en cada unidad de levantamiento o en cada parcela. Unidad de levantamiento. Hemos tomado 5 nomás como un ejemplo. Entonces, si yo necesito determinar el IBI para cada una de estas especies. ¿Cuántas especies hay ahí? ¿Pueden verlo o no? ¿Lo puede acercar un poco más, ingeniero? Por favor. Ese es el problema, que ya no salen todas. Ya, pero lo importante es que puedan ver los números. Aquí está. Bueno, entonces pueden ver el cuadrito con la especie Picrania, Pseudobomba, Picrania,
Piticelobium, Polylepis, Paulsenia, Pseudobombax, o sea, se van repitiendo, ¿no? Algunas especies en las unidades de levantamiento. Lo que les expliqué hace rato. Y yo medí su diámetro. Bueno, primero medíamos el perímetro y luego lo transformamos a diámetro. ¿Ya? Entonces, ¿podríamos contar cuántas especies? Claro que podríamos contar, ¿no? Por ejemplo, supongamos que Picrania sea la especie 1. Aquí está una Picrania, otra vez la especie 1. Picrania, otra vez la especie 1, la especie 1. Y nada más. Que Pseudobombax sea la especie 2. Pseudobombax sea la especie 2. Pseudobombax sea la especie 2. Y la especie 2 y la especie 2. Que Piticelobium sea la especie 3. Que Piticelobium sea la especie 3. 3. Y sí. Que Polylepis sea la especie 4. Polylepis sea la especie 4. Y que Paulsenia sea la especie 5. Paulsenia. Entonces, nada más que 5 especies hay en estas unidades de levantamiento, ¿no? En estas 5. 5 especies nomás. Pero ¿cuántos individuos? ¿Cuántos individuos hay? Aquí hay 2, aquí hay 2, 4, 5, 7, aquí hay 2, 4, 11, aquí hay 2, 5, ¿no? 11 más 5, 16 y 3, 18, ¿no? Entonces, hay 18 individuos. Esa es la frecuencia absoluta total. Perdón, la abundancia absoluta total. Entonces, la abundancia absoluta. Yo lo tengo que calcular por especie, o sea que tengo que hacer otro cuadro donde no haya más que 5 filas, ¿no? Porque son 5 especies. Porque para cada especie que yo determino eso. Entonces la abundancia absoluta total, dijimos que era ¿cuánto? 18. Creo que sí, ¿no? Sí, ingeniero, 18. 18 eran. Entonces, por ejemplo, para Picrania, lo que tenemos que hacer es saber cuántos hay, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 4, ¿no? Así que aquí vamos a decir 18 es 100 y 4 es X. Así que X es 400 o 418. ¿Cuánto da eso? No sé. 950. 200 entre 9. ¿Cuánto será 200 entre 9? 22.22. Ya. Esa sería la abundancia. Entonces, la abundancia absoluta dijimos que era 4 para Picrania. La abundancia relativa, que está en porcentaje, ¿es cuánto me dijo? 22.22. 22. Y así para todas las especies hay que calcular su absoluta. Pseudobombas absolutas 1, 2 y 4. Para pseudobombas 4. Y por supuesto, también aquí va a ser lo mismo. Para Piticelobium 1, 2, 3. Entonces la abundancia absoluta de Piticelobium será 3. Y la relativa, entonces va a ser
3 por 100 partido entre 18, ¿no? Igual. 18 es a 100, como 3 es a X. Así que X es 3 por 100 partido entre 18. Y aquí nos va a dar la relativa, ¿no? 16.6. 16, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer para cada especie. Pues son 5 nomás. Nos faltan 2 nomás acá. Así que el total de la relativa, pues tiene que dar 100, porque es porcentaje. Tiene que cerrar con 100. Entonces, así calculamos la abundancia, o también llamada densidad, sobre la cantidad de individuos que hay en esa parcela. Bueno, eso podemos hacerlo nosotros para nuestro trabajo final. Lo vamos a hacer porque tenemos un número de individuos. Vamos a hacer la densidad, vamos a hacer densidad. Para su trabajo que estamos generando. Ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos porque estos son cálculos fáciles. Entonces aquí lo que estamos mirando es el diámetro. Se ve, ¿no? En la tabla esta el diámetro y AB. ¿Qué sería AB? Área basal. Área basal, correcto. Entonces, con el diámetro hemos determinado el área basal, como dijimos, asumiendo que el tronco es un cilindro y que su área es una circunferencia. Entonces, en base a esta formulita que yo la uso, pero la verdad que se puede calcular con el perímetro también, ustedes pueden buscar otra fórmula. Lo cierto es que si 41 es el diámetro, el área basal de picrania de este individuo es 1319 centímetros cuadrados. Y ahí, ojo, las unidades, ¿no? Diámetro en centímetros, área basal en centímetros. Entonces tenemos la área basal de todos los árboles que hemos medido su diámetro en el lugar. ¿Podemos hacerlo o vamos a hacerlo para nuestro trabajo final? Vamos a hacerlo, porque tenemos esos datos. Así que ya está aquí las áreas basales en base al diámetro, nada, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que necesito? Saber la dominancia absoluta para cada una de las 5 especies, porque en este cuadro hay 5 especies nomás, repetidas varias veces, ¿no? Hay 5 especies y 18 individuos. Entonces, para cada una de las 5 especies quiero determinar su IBI. Por eso es, o sea, quiero su índice de valor de importancia. Ya hemos determinado la abundancia. Ahora estamos en la dominancia. Estamos calculando la dominancia y después haremos la frecuencia. Entonces calculamos la dominancia en base al área basal. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Dijimos que la dominancia absoluta para una especie es simplemente la suma de su área basal. Así que ya, por ejemplo, la abundancia para pseudobombax, o digo la dominancia para pseudobombax, lo único que voy a hacer es sumar esta pseudobombax, otro pseudobombax, está acá, otro pseudobombax está acá, otro pseudobombax, acá tenemos 2. Y creo que es eso nomás. 2, sí, eso es.
Entonces lo que tengo que hacer es sumar eso, ¿no? Para encontrar la dominancia absoluta de Pseudobombax marginatum. Tengo que sumar 530,7, 2205,1, 530,7, 4183,3 y 201. Más. Sumamos eso. ¿Pueden sumarlo? ¿Nada? Bueno. 2.000 más 4.000, 6.000. 6.300, 6.800, 7.000. 7.000 algo. 7.650.8. 7.650.8. Esto es centímetros cuadrados, por supuesto, ¿no? Porque es área, ¿no? Esa es la dominancia absoluta. Y como verán, 7.000 se ha hecho un número grande, ¿no? Y cuando se haga la sumatoria de todo va a ser más grande. Así que de repente conviene analizar si lo transformamos los centímetros del área basal en metros. ¿Ya? Pero bueno, aquí no voy a hacer eso, ya está hecho. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí hemos hecho eso, ¿no? Hemos calculado, bla, 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 picrania, pseudobomba, aquí 7.650, sacamos la abundancia, no, la área basal o dominancia absoluta, ¿no? Y si hacemos lo mismo para cada una de las especies, dijimos que eran 5 nomás, aquí están las 5 especies, aquí tengo su dominancia absoluta o área basal de cada especie, y la relativa, que no es más que una proporción, pues, ¿no? Entonces, otra vez aquí es una regla de 3 simple, ¿no? Por ejemplo, para Picrania moneifolia, yo tengo que decir que 37.385,6 es el 100%, y de Picrania es 83,85,4. X. Y X es 22,4%. Entonces, esa es la dominancia relativa. Bueno, para cada especie hay que hacer lo mismo. Entonces ya tenemos abundancia o densidad y tenemos dominancia. La abundancia ya la hicimos, está aquí. O no hicimos la dominancia, ¿no? Ya hicimos, creo. Sí, la abundancia, sí, es la cantidad de individuos, ¿no? Por aquí dijimos que eran, no, esto ya mucho. Esta es la frecuencia. Ya dijimos que Picrania, por ejemplo, está en la unidad 1, está en la unidad 2 y en la unidad 3. O sea que la frecuencia absoluta de Picrania es 3, ¿no? Como dice acá, 3. Y de Pitezolobium es 2, ¿no? Porque si uno busca, Pitezolobium está aquí y Pitezolobium está aquí.
2 veces. Y no hay más, pues es el obvio. Entonces es 2. Y lo mismo hacemos, ¿no? 3, perdón, 15, que es el total, es a 100, y 3 es a X. Por tanto, X es 20%. Y entonces la frecuencia relativa es por ciento. Ok. Bueno, finalmente llegamos a este cuadro. ¿Ya? Este es el IBI. Y el IBI no es más que la suma de todos los indicadores en su expresión relativa, ¿no? La dominancia relativa, que es el porcentaje, la abundancia relativa, que es el porcentaje, y la frecuencia relativa, que es el porcentaje. Entonces, por ejemplo, para picrania monifolia, tengo que sumar este, más este, más este. Total, Ingeniero, creo que 63. su pantalla se quedó como congelada porque no se ve que haya cambiado. Sigue en el mismo de área basal. ¿Está ahí? No, estamos ya en el final, terminando. Sí, no, no se ve que haya cambiado. Ok. ¿Ya? Entonces aquí está el IBI. Lo estoy marcando, espero que lo vean. Ahora se ve. Sí, ingeniero. El IBI es la suma de los indicadores en su forma relativa, ¿no? Dominancia relativa en porcentaje y todo en porcentaje. Así que para picrania monifolia hemos hecho un cálculo aquí y es 63,5, que sale de sumar picrania 22,4 relativo, 21,1 relativo y 20 relativo. Esos tres sumamos y me da 63. Pero verán que aquí hay 100, acá hay 100, acá hay 100, 300. Por eso este IBI está sobre 300. Como no se expresan normalmente los porcentajes sobre la base de 300, lo partimos entre 3, ¿no? Entonces, esto de aquí está dividido entre 3. No es así, ¿no? Entonces, este IBI está, este de aquí, pero dividido entre 3. Entonces, 63 entre 3, ahora sí, podemos decir que es 21%. ¿Eh? Ok, entonces ese cuadrito es el que quiero ver al final de su cálculo. ¿Ya? Todo lo demás, pues lo vamos a mirar, pero tienen que cerrar con ese cuadro. Ok, entonces sería bueno que establezcan algunas conclusiones de sus datos en base a los números que aparezcan, porque no es nomás calcular los números y nada más, sino hay que saber más o menos expresar teóricamente lo que significa para el trabajo que les voy a asignar. Porque les voy a asignar un trabajo con números que yo le doy y especies que yo le doy. Por supuesto, ustedes van a ir aplicando también esto a su trabajo final, que no hemos puesto todavía fecha de presentación, porque estamos todavía en el trabajo de campo, ¿no? Para el trabajo de campo tenemos una fecha de presentación, pero para el informe final todavía no hay una fecha. Así que ese también van a ir armando. ¿En base a qué? A esto que hemos hecho ahora, porque para su trabajo final van a usar los datos o lo que estoy explicando ahora, excepto la frecuencia que no vamos a poder aplicar. Dígame, ¿qué quería? Perdón. ¿Será que puede mostrar? Lo que pasa es que se le quedó congelada desde la diapositiva 6, la explicó, pero no se vieron la 7, la 8 y la 9. Sí, lo que pasa es que eso ya está aquí también. No me dijeron antes. Debían hablar, porque cuando yo pregunto casi nadie quiere hablar. Entonces, ya medio que ya no tiene sentido que les siga explicando lo mismo. Aquí están los cuadros y esto por supuesto es parte de la plataforma, ¿no? Sí, no solamente que las muestren nomás para verlas, porque como ya lo explicó, solamente para... Claro, la verdad que no sé qué es lo que no sé de dónde no avanzó. En las Sí. 6 sí la mostró, la 7, la 8 y la 9. Sí, aquí es el cálculo de la dominancia, ¿no? Absoluta y relativa. Que
Ya les expliqué, pero ustedes no me dijeron que no se veían los números. ¿Mm? Y aquí, ¿qué es la abundancia? Igual, absoluta y relativa. Mientras yo hacía mis cálculos aquí, números, ustedes no veían nada y no hablaban. Y la frecuencia. Ya. Entonces yo les voy a pasar un listado de especies con sus diámetros para que hagan este cálculo. O sea, como que ahora lo hemos hecho con pera y ustedes lo van a hacer con durazno o manzana. ¿Ya? Lo mismo. Pero quiero que ustedes un poco también interpreten los conceptos y me saquen conclusión en base a lo que es la frecuencia, la dominancia, la abundancia. ¿No? Eso. Porque eso también está en la plataforma, ¿no? Está en nuestro texto, esos conceptos. Entonces, no solamente quiero que aprendan a hacer un número, porque esto es una regla de tres simple, ¿no? Pero ¿qué significa? ¿Cómo se puede interpretar en el campo? Porque ya les dije, ¿no? La frecuencia mide la distribución. La abundancia mide la cantidad de individuos de una especie frente al total en un ecosistema. Y la dominancia mide el espacio que ocupa en mi ecosistema ciertas especies. O sea que en base a eso quisiera ver una conclusión bonita. Ok. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración? Ya, entonces yo tengo, creo, les voy a pasar, creo que se lo voy a poner en un enlace en un drive. Ya, y voy a pasar el enlace para que ustedes busquen sus datos, porque no va a ser el mismo dato para todos los grupos. Ya como tenemos grupos, creo que se han organizado para el trabajo final, entonces en base a eso les voy a pasar los datos. Entonces cada grupo va a tener números y especies diferentes. No es el mismo cálculo, no son los mismos datos. El mismo cálculo será, por supuesto, pero no los mismos datos. Entonces le voy a pasar un enlace, porque para ponérselo en la plataforma, podría ponérselo también. Es que si se lo pongo en un enlace, podría pasárselo en Excel, ¿no? Y con Excel pueden hacer cálculo más fácil. Si lo pongo en la plataforma, va a ser PDF. Tienen que typear después los nombres. ¿Cuál es mejor? Mejor en Excel, ingeniero, si se puede. Sí, eso es lo que estoy pensando. Voy a verificar a ver si tengo los datos, pero se los pasaré quizás al final del día. ¿Ok? ¿Listo, jóvenes? No tengo más por hoy. Los dejo aquí, si no hay más de su parte. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Ingeniero, Hasta luego. gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, niños. Bye, bye.